Hola a todos, yo soy Jenny, hoy les traigo un nuevo video y en este video se va a tratar de mi Journal Flip Through. Y este cuaderno es del 2022 a 2023 y en ese tiempo yo ya tenía un cuaderno principal que es el de arriba, el que se ve del unicornio. Ese era mi principal, pero sentía yo que quería escribir un poquito, o sea, de más cosas, y pues no quería escribirlo en el otro porque dije no, se me va a acabar luego. Y pues entonces pues dije, a ver, vamos a ver otro. Y lo escogí lo escogí sencillo, porque también no sabía si me iba a gustar la idea. Y por eso lo escogí así sencillo, que quería que se viera más chico y está más chico que el principal, que no se mirara igual. O también que, pues no sé, me gustó como la forma de como si fuera un libro. No sé por qué me gustó así. Primera hoja escribí unos prompts porque eso era lo que también quería hacer mucho y era de fue mi semana, y también algo que te ayude a escapar de la realidad, dije yo sobre mi semana que estaba divertida, que no estuvo tan mala o algo así. A mí esa era y cuando yo estaba en la prepa, así que y luego después la siguiente pregunta es de que bueno, lo que me ayudaba a escapar de mi realidad era ver películas de comedia. Es que porque que estaba estresada, yo en ese momento no sabía lo que era realmente el estrés, pero bueno. Luego en esta hoja hice más prompts y dije si hay un momento que no te gustaría revivir otra vez. Y pues yo dije que antes de las presentaciones, antes y durante de las presentaciones. Sí, porque yo soy bien nerviosa por eso. Y luego después al lado escribí sobre las amistades y nomás dije que que estaba bien con tener dos amigas más cercanas. Y ya luego después empecé a explicar sobre las demás compañeras que les hablaba en las demás clases y ya. Pero yo consideraba solamente a sí, dos mejores amigas tenía yo. Entonces eso se siguió a la siguiente página. Luego después empecé a hablar sobre lo que había pasado esta semana y que lo que estaba agradecida de todo y de todas las cosas, hasta de lo de mi consejero que me ayudaba a buscar escuelas, o sea, a ver diferentes universidades, porque apenas había conseguido. También no estaba muy segura de lo que iba a hacer, estaba yo siempre pensando en diferentes cosas y que quería hacer de forense y luego así, luego todo. Y ya luego después, pues terminé ya con lo de respiración, terapista de respiración. Luego después aquí en esta página muestro sobre mis youtubers favoritos, pero de ese momento todavía sigo suscrita a estos youtubers, no es que algunos no suben tanto y ya ya no los veo. De hojas estoy hablando sobre mi clase de matemáticas en ese tiempo que tenía, no sé, como que me sentía como que sentía que estaba un poquito más difícil y ya no me estaba yo explicando así de que cómo se sentía toda la clase y cómo la clase se sentía tan deprimente también porque no había ni ventanas ni nada. Ajá. Y luego después en la siguiente hoja escribí sobre las canciones que escuchaba en ese momento. Escribí sobre cosas que... y luego escribí sobre las cosas que amo sobre mí, dije mi personalidad, y dije cómo motivo a los demás. Luego después sí me hizo una pregunta, dije que sí, me dejo influenciar fácilmente por mis amigos y dije que no creo que no, porque lo que me dicen sé que está bien y sé que está mal. Entonces yo puse aquí como una frase que con quien te rodeas, así tú vas a ser así como esa persona, o sea, vas a ser así similar con quien te rodeas. Aunque también pues depende, porque hay personas que están con otras personas para ayudarlos. Si están como pasando por algo difícil o los quieren ayudar en algo, eso sí es diferente. Entonces luego después aquí tengo esta otra imagen que nomás es una frase y puse el árbol porque se trata de eso. Bueno, dice el maestro de soltar es el árbol y sabes cómo hace para soltar, deja de enviar energía a esas hojas que ya están listas para soltarse y poner toda su energía en otros asuntos, enraizarse más en su interioridad, como que no enfocarse en el pasado.
Eso era, yo no sé. Wow, Jennifer, Jenny del pasado, ¿qué, qué estabas haciendo? Yo aquí escribí listas para ideas para regalar, ideas de regalos. Luego aquí hice mi lista de clases que tenía, que primero tenía fotografía, luego tenía español, luego tenía una clase de literatura, luego anatomía, educación física, después tenía lonche y ya tenía matemáticas. ¡Wow! Ok, y luego después aquí al lado tenía un podcast de Daniela Montagut. Soy yo. Cuando hacía podcast de repente apuntaba yo lo que ella, o sea, los puntos que ella había dicho y ya, no sé, me gustaba eso también como apuntar los podcasts y los apuntaba. Yo también hice una lista de películas que he visto. Incluí la de Corpse Bride, la de los Gremlins y luego la de Get Out y la de la de Mean Girls. Y aquí otra vez escribí sobre mi semana, de cómo ha sido mi semana, de cómo estaba estresada por las tareas, de lo que tenía que estudiar, y luego también de que no me gustó por muchas, también lo que no me haya gustado sobre que había múltiples cosas para nomás una clase, como de anatomía. Y luego después en la siguiente hoja expliqué, o sea, hablé sobre de cómo mis otras amistades tenían otras amistades de que eran narcisistas. Y pues sí, y no sé, me gustaba escribir sobre eso. Aquí pegué los dibujos que hacía yo durante en clase, de repente cuando no hacíamos nada y teníamos ahí descansito y yo de repente nomás escribía. Nomás dibujaba ahí y nomás los pegaba y hay descripciones ahí como, oh, estaba en la clase de literatura o como, oh, en este día estaba enferma. y, y así, o como, oh, estaba en la clase de fotografía. Bueno, aquí yo escribí mis sueños. Bueno, aquí una hoja en blanco. Luego después en el siguiente escribí sobre, porque no quería que dos morrillas me copiaran, porque de repente ellas siempre estaban, que siempre me preguntaban por las respuestas, o siento que siempre estaban ahí y no quiero estar cerca de ellas. Luego están chismeando de otras personas. Y había una vez que una de ellas me texteó y que me preguntó que si podía añadir su nombre de ella a un trabajo que yo ya había hecho y yo ya había entregado, pero luego dije, no, ya lo entregué desde hace días. Y luego dije, se va a ver mal o va a ver mal el profesor que de repente, o sea, ya está entregado y de la nada yo incluya el nombre de ella. Y pues dije, no, no, ay no, es que también, ay no. O sea, ni siquiera no eran mis amigas, pero ellas como que querían acercarse a mí, pero no más para eso. Pero más para mandarme, pero no, no, no. Aquí escribí sobre tips para ser mejores estudiantes. O sea, literal, yo miraba videos y ya luego yo apuntaba los tips que daban. Y luego aquí hablé sobre alguien que era bipolar. Luego después hablé sobre de podcast de amigos tóxicos. Aquí escribí sobre college tips, así como, aquí escribí sobre tips para allá la carrera, así, y uni tips, para hacer, como para cómo organizarme mejor. Luego después aquí escribí sobre mis amigas de ese tiempo, de cómo unas son divertidas y otras me gustaba, o sea, de lo que me gustaban de ellas, de que como una es más muy trabajadora, de que me inspiraba y otro también, de que me inspiraba y así, de que muy amigable, muy inteligente, muy educada y así. Y luego después escribí aquí sobre un momento memorable sobre cada año de la prepa, de como cuando hice mi proyecto con mi amiga, luego después de que en la cuarentena que me daba nervios cuando me llamaban por mi nombre ahí en la clase de en línea. Dice, allá, cuando me dice en química, cuando me llamaba la maestra, mm, aunque no podían ver mi cara, de todos modos me ponía nerviosa. Y ya, de todo en noche y de cuando fui
ver al cadáver de un paseo y ya pros y contras de la prepa. Luego de lo que me esperaba sobre la uni, de lo que las expectaciones a que quería, que decía, que quería ser mejor y que querían. Luego aquí es cómo me sentía después de graduación y que me sentía más feliz, más libre, no más gente tóxica. ¡Woo! Luego después escribí sobre cómo me sentía en mi clase de matemáticas y también cómo fue que aprendí a estudiar o cómo siento que esa clase me hizo como entender cómo era yo como estudiante. Y luego aquí escribí sobre una opinión de una novela que vi, Esmeralda. Y ya. Un podcast, no, es de un video que había hecho Daniela Montagut, pero yo ya no lo encuentro, como que lo borró y se llama Inseguridades. Y dijo que cuando uno ya no esté, las personas no te van a recordar por nomás un cuerpo, sino te van a recordar por cómo los hiciste sentir. Que sí, ya no encuentro ya no puedo encontrar ese video. Yo creo que lo borró o algo así, pero sí estaba bien ese video. Luego escribí sobre cómo no estresarse mucho, o sea, ya para ir a la universidad y luego cómo memorizar mejor. Aquí puse los boletos de cuando fuimos al zoológico y luego después escribí sobre cómo me fue mi primer día de clases ya para la carrera. Luego empecé a hablar sobre mi segunda semana. Luego después empecé a comparar las dos clases de terminología médica versus anatomía. Luego que escribí de que tipos de estudiantes en la carrera, de que, no sé, nomás escribí ahí unos que llegan tarde, unos que llegan en medio de la clase, otros que están nomás caminando en unos pasillos hablando en el teléfono, otros que ni siquiera, otros que los ves todo el año pero no aparecen en el examen final. Wow. O sea, y luego en el otro es cómo se siente tener 19 años. Y escribí sobre algunos recordatorios que tenía y nomás los pegué ahí. Y luego después, aquí en la siguiente, de que agarré mi licencia de conducir. Y luego después en esta hoja escribí sobre el último mes que la agrupación CNCO estaban juntos. Bueno, no serán 4 ahí, pero pues, siempre van a ser 5, obvio. Aunque hayan quitado a yo. Y luego aquí hay como, no sé, escribí como pensamientos nomás así como, tengo que estudiar mucho, que sabe qué, o no sé, o cosas como, ay, mañana tengo examen, o algo así, o estoy nerviosa por mi grado de anatomía y todo eso. Bueno, aquí escribí sobre una youtuber que me gustaba mucho porque sus videos porque estudiaba medicina, pero luego después me terminé enterando que ya había cambiado de carrera y ya la estaba siguiendo. Y luego después escribí sobre mi reflexión de septiembre. Luego escribí las razones de por qué me quería mudar de departamento de ahí y pues en el storytime reciente que hice, ahí di más razones. Era cuando todavía no había pasado lo del storytime, lo que había escrito. Y luego aquí escribí sobre estaba organizando mis clases para el nuevo semestre de primavera para el 2024. Y ya luego después aquí escribí sobre un profesor de matemáticas, un nuevo profesor de matemáticas que me dieron. Y ya luego escribí sobre por qué escogiste Journal y ya luego otras notas, recordatorios como resúmenes también porque en literatura nos pusieron a leer el libro de Frankenstein. Y nomás eso fue el último que pegué y lo terminé el 12 de octubre del 2023. Y eso es todo por este video, espero que os haya gustado mucho y pues los veo en un próximo video.